Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a seguir con otro capítulo o otra parte de este libro. Tengo en mente las ideas que me disteis en el vídeo pasado o en el anterior. Tengo en mente grabaros el roleplay de modista, creo que era. Pero es que no tengo, no es que no tenga tiempo, sino que cuando tengo tiempo hay mucho ruido o no hay un momento de silencio para poder grabaros una ASMR en condiciones. Así que estoy aprovechando este tiempo, que no sé lo que me va a durar, para poder grabaros bien un vídeo. Madre mía. Bueno, vamos a seguir con otra parte de este libro. Y dice así: eran las 2 menos cuarto de la tarde y para Sonia estaba claro que el día había traído otra tregua. Sentada en su unidad, miraba el sol con aire pensativo y una sola palabra rondándole por la cabeza: fotosensibilidad. Heathslade estaba revuelta y casi todo el mundo permanecía en sus casas o había acudido a centros sociales a buscar la compañía de otras personas, a menudo protegidos por efectivos de la ley o el ejército. Camiones llenos de soldados habían ido llegando durante toda la mañana para ayudar a restablecer el orden en las calles. Pero descubrieron que no había ya altercados en ninguna parte, solo cuerpos, viviendas violentadas, ventanas rotas, puertas forzadas o destruidas, coches abandonados en las cunetas con las puertas abiertas y restos de sangre. Los helicópteros de varios medios importantes sobrevolaban la zona sin descanso, con un responsable de cámara anclado a un lateral. Fotosensibilidad. Podían lamerse las heridas y recuperar cuantos cuerpos pudieran a lo largo del día. Pero, ¿y si todo el mundo volvía a recaer en una locura ciega y terrible cuando cayera la noche? Pensó en la base Orestes. Allí debía de haber empezado todo. Tenía que haber empezado todo allí. Era lo primero que te enseñaban en la academia. Cuando empezabas a construir los peldaños que acabarían un día, con una placa y una pistola sobre la mesa de un superior. Las casualidades no existen. Su madre tenía un dicho parecido: si huele a pollo y sabe a pollo, cariño, es pollo. Apretó los dientes y miró el edificio del hospital, rodeado de vehículos oficiales y de personal alborotado que corría de un lado a otro, intentando restaurar el servicio. En lugar de llevarse a los heridos, se había optado por traer a médicos y enfermeros de otros hospitales para aprovechar las instalaciones. Nadie había dañado el edificio. Nadie había dañado gran cosa. Ni había robado los almacenes de
hospital atiborrados de drogas, fármacos y otras sustancias por las que un yonki hubiera dado un hígado o dos. Era solo locura. Locura fotosensible. Miró al sol de nuevo con renovada suspicacia. ¿Le pasaría algo al sol? ¿Estarían todos en riesgo? No, solo aquellos a los que han mordido. ¿Y dónde estaba Peter Buchanan, por cierto? No había comprobado cada cuerpo en el edificio. Por supuesto, simplemente eran demasiados, pero sí que estuvo tan atenta como pudo y se había paseado arriba y abajo, escudriñando tan atenta como... Perdonad que me he perdido. Estuvo tan atenta como pudo y se había paseado arriba y abajo escudriñando los cuerpos. Y sí que había mirado el registro para comprobar dónde estaba su sheriff. La habitación 208 de la segunda planta. Pero no había nadie en ese cuarto. Y no solo eso, los cables del soporte vital y las máquinas a las que estaban conectado estaban desplazadas, con algún cable arrancado y partido como si hubieran tirado el cuerpo de Peter Buchanan y se lo hubieran llevado a la carretera. Raptado, o como si el propio Peter se hubiese levantado de un salto y hubiese salido corriendo. En mitad de la noche. Ni siquiera se había llevado su ropa, sus zapatos y su ropa interior según en el armario de la habitación, a falta de las prendas que estaban manchadas de sangre y que habían sido reclamadas por sus compañeros para buscar pruebas o indicios. Si había salido por sus propios medios... Vale, siento que hayáis oído la voz, el grito ese, lo siento. No puedo evitarlo. Raptado, o como si el propio Peter se hubiese levantado de un salto y hubiera salido corriendo. En mitad de la noche. Ni siquiera se había llevado su ropa, sus zapatos y su ropa interior. Seguían en el armario de la habitación a falta de las prendas que estaban manchadas de sangre y que habían sido reclamadas por sus compañeros para buscar pruebas o indicios. Si había salido por sus propios medios, lo había hecho desnudo, como el tipo que salió del hospital en plena noche y mordió a su compañero. Sí, como ese. El sol. Había hecho algo más porque su instinto de sabueso no dejaba de ladrar en su cabeza, inquieto como un perro que señala una presa en mitad de un bosque. Había cotejado los datos de todos los ingresos del día anterior, pacientes que habían entrado con mordeduras. Mallory White, habitación 201. Alan Walker, habitación 109. Brad Hall, en la 323. Carlos Rodríguez, 423. Ninguno estaba ya en sus habitaciones. Y adivinen qué, señoras y señores, no había rastro de violencia en sus habitaciones, pero sí cables arrancados y máquinas tiradas. ¿Y cómo es que los habían repartido por todo el hospital, por el amor de Dios, sin saber si esa gente tenía algún tipo de infección contagiosa, algo como la rabia? Sí, algo como la rabia. Los habían repartido por todas las plantas al lado de alguien que acababa de ser atendido de apendicitis y de otro que iba a extirparse una verruga en la planta del pie. Era rabia. Era eso, rabia fotosensible. ¿Dónde estás, Peter?
has hecho esta noche? ¿Qué has hecho, por el amor de Dios, con tus amigos rabiosos? ¿A dónde has ido? Sobre todo, ¿cómo te has ido? Sonia tenía muchas preguntas, pero algo le decía que las respuestas no estaban allí, ni iban a encontrarse hablando con ningún médico. Arrancó el coche. Ya les habían informado de que la gente del ejército se ocupaba de la base Orestes vacía, pero ella iba a ir a echar un vistazo de todas maneras, a ver qué narices se estaba cocinando allí. Y mientras giraba el volante para sacar el coche, su instinto de sabueso dejó de ladrar como si hubiese quedado satisfecho por el momento. Jimmy nunca habría pensado que el amanecer tardase tanto en llegar. Escondido bajo la cama, había empezado a distinguir los volúmenes de su habitación cada vez con más claridad, que pasaron de un azul oscuro a unos tintes algo más claros, confundiéndose con una gradación que poco a poco iba añadiendo tonos anaranjados. Cada vez que pestañeaba, la luz parecía cambiar, y cada vez que cambiaba se sentía más y más aliviado. Oculto bajo la cama solamente se atrevía a susurrar una palabra: sol, pero entre dientes bajito, para que nadie pudiese oírlo. Sol, sol, sol. Cada vez que lo decía era como si insuflara ánimos al viejo astro. Cada vez que la decía, apretaba más los puños y los dientes, porque no se había equivocado. Perdonad si oís el aire, pero es que me hace muchísimo calor. Lo que estaba atacando a Heathcliff eran vampiros. Eran vampiros los que vio corriendo por la calle en la oscuridad de la noche. Rápidos, furtivos y agazapados. Los había visto desde la ventana de su habitación cuando se despertó en mitad de la noche con un sueño intranquilo. Seguramente su madre había entrado para apagarle la luz y al cambio de luminosidad lo despertó. Sin embargo, fue otra cosa la que hizo que continuara despierto. Las luces y las sombras en su cuarto no eran las normales. Eran diferentes. Faltaba luz. Miró a la ventana y descubrió el por qué no llegaba la luminosidad habitual de las farolas de la calle. Sencillamente había desaparecido. Jimmy supuso que en circunstancias normales ese detalle no le habría llamado la atención, pero cuando se levantó a mirar y se asomó, descubrió que estaban todas apagadas. No le gustó. No recordaba cuándo fue la última vez que vio las farolas apagadas, probablemente nunca, aunque una vez instalaron unos adornos anaranjados en Halloween que daban un toque espectral a la calle que todos los niños celebraron con sus disfraces y sus pucheros de plástico henchidos de caramelos. Pensó en avisar a mamá, pero luego recordó que su madre era muy aprensiva. Lo había dicho el tío George y debía de saberlo bien porque era su hermano. Tu madre es muy aprensiva, Jimmy, chico, vive con ello. Jimmy no sabía lo que significaba aprensiva, pero podía intuirlo. Su madre se preocupaba por todo y se preocupaba mucho, o mucho más que mucho. Solía, por ejemplo, padecer cualquier cosa que tuviera él o su padre. Si su padre tenía lumbago, ella caía en la cama doblada por la mitad, con un dolor acuciante en la espalda. Si él se resfriaba, ella se resfriaba el doble, porque era aprensiva. Decidió no decir nada. Mamá y papá ya estarían en la cama con seguridad, y papá estaba buscando alguna serie de que mereciera la pena en Netflix, mientras mamá se ponía al día con el WhatsApp, mientras decía: Jesús, 95 mensajes. Tu familia no hace otra cosa en todo el día.
Estaba pensando en eso cuando vio movimiento por el rabillo del ojo. Algo se movía por los márgenes lejanos de la otra acera, entre los setos. No era algo por lo que habría que preocuparse en otras circunstancias. Tampoco, al fin y al cabo, la población de gatos de Heathcliff era notoria, pero las cosas no habían ido muy bien aquel fin de semana y todo el mundo estaba asustado porque había asesinos. Jimmy miró con atención. Tenía un pequeño truco para ver en la oscuridad. Era mejor no mirar directamente al punto que se quería observar, sino asentar la vista en algún punto alejado y dejar que el ojo hiciera el resto. Los cambios sutiles, como pequeños movimientos de hojas o hierbas, se descubrían mucho mejor de ese modo. Había una explicación científica para eso. Lo había leído en Heathcliff Herald, pero no la recordaba, y de todas maneras algo se estaba moviendo de verdad entre los setos, cruzando de jardín en jardín. Jimmy se sobrecogió. Eran hombres. Había hombres agazapados ocultos por las tinieblas de la calle, moviéndose al abrigo de las sombras. Era tan obvio que no querían ser vistos que Jimmy experimentó un súbito arrebato de miedo. Asesinos. Eran asesinos. Papá, gritó. Papá. Gritó 3 o 4 veces más hasta que su padre entró en la habitación con la chaqueta del pijama desabrochada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jimmy? Papá, hay alguien en la calle, mira. En la calle, ¿cómo que ven? El padre se acercó a la ventana y miró a un lado y a otro, y las farolas estaban apagadas. El padre suspiró mientras la madre entraba en la habitación. Jimmy, ahí no hay nada, dijo el padre disgustado. Sí que hay, papá, los he visto, allí entre los setos. Jimmy, ¿has estado viendo las noticias? No habrás estado viendo las noticias, ¿verdad?, preguntó la madre mientras se acercaba. Pero mamá, te dijimos que no vieras las noticias, Jimmy, dijo el padre. Habrías tenido una pesadilla. ¿Qué has visto, Jimmy?, preguntó la madre. Unos hombres agachados, allí. El padre resopló. Jimmy, ahí no hay nada, ¿vale? Jesús. Esto es como cuando viste aquella serie de zombies y nos juraste que habías visto muertos vivientes en la puerta del colegio, Jimmy. Papá, protestó el chico. Deberías llamar a la policía, John. Llamar a la policía, exclamó él. Es la 1 de la madrugada. ¿Quieres que llame a la policía para decirles que nuestro hijo ha creído ver hombres agachados en nuestro barrio? ¿Sabes cuánto pagaremos de impuestos por vivir aquí? Más de lo que cuesta un centenar de esos legos tuyos. Jimmy, ¿y sabes por qué? Porque son calles bien vigiladas y patrulladas por la policía. A nadie se le ocurriría ir agachado por esta zona. Entre los setos, se apresuró a decir Jimmy, comprendiendo que estaba perdiendo toda la credibilidad en aquella conversación y que inevitablemente acabaría con su padre yéndose a dormir, enfadado, mientras su madre caminaba detrás, insistiendo en que llamaran a la policía, a los bomberos, a Seguridad Nacional y a los hombres de Harrison. No, Jimmy, ahí no hay nada. Las farolas están apagadas, pero ha sido un día difícil para la ciudad y quizás estén utilizando la energía para algo bueno, algo de seguridad, ya sabes. Jimmy torció la cabeza frustrado. Pensó en decir algo más, pero eso conllevaba inevitablemente un castigo y no quería recibir un castigo en la víspera del domingo. Los castigos de papá casi siempre tenían que ver con hacer deberes todo el día, y si llevas los deberes al día, hazlos de las semanas siguientes, Jimmy. Así les llevarás ventaja a todos. Esa es la clave del éxito, la ventaja. Su padre estaba explicándole todavía por qué su barrio era el mejor del mundo cuando Jimmy vio algo.
piso anterior, pero también las juntas de la madera de la fachada. Eran estructuras convencionales y Jimmy las conocía bien porque su casa también las tenía y nunca hubiera dicho que alguien pudiera trepar por ellas. Sin embargo, aquel hombre se movía como una cucaracha por una pared, con las piernas encogidas y los brazos largos y delgados extendidos. El padre se quedó mirando atónito. Antes de que pudiera decir nada, el hombre llegó al balcón del segundo piso y desapareció en su interior, porque aunque era diciembre y las noches eran frescas, los Pittsman dormían siempre con las ventanas abiertas. La madre dijo: «Llama a la policía, John, llama a la policía». «Te lo dije, papá, te lo...». Otro hombre salió de entre los setos y avanzó casi a 4 patas. Sirviéndose de las piernas y los brazos, cruzó el jardín y llegó a la casa siguiente. «Llama a la policía, John, Jesús», exclamó el padre y salió corriendo hacia el piso de abajo. La madre cogió a Jimmy por los hombros. Bueno, chicos, lo voy a dejar aquí porque estoy viendo que va a haber mucho más ruido del que me esperaba. Me hubiese gustado hacerlo más largo, pero por el día es complicadísimo hacer vídeos. Así que voy a intentar grabaros otro más pues este fin de semana por la noche o en algún momento que vea que es difícil, que vea que no hay ruido, porque ahora mismo estoy con un poco de miedo de que haya algún estruendo y os despierte en caso de que os hayáis dormido. Nada, deciros que eso, que estoy preparando un roleplay, tengo en mente otro más. También grabé hace un par de semanas otro vídeo limpiando el coche, así que probablemente ese vídeo lo suba después de este. Y los roleplay, pues voy a intentar hacer al menos uno este fin de semana, porque me lo quiero preparar lo mejor posible y quiero hacerlo en el momento en el que tenga la, no máxima, pero sí la seguridad de que no va a existir ningún ruido que os altere. Así que nada, sé que este es un poco más cortito, pero no me arriesgo. A estar más tiempo porque veo que va a haber mucho ruido. A veces pienso en si pudiese insonorizarme la habitación y me dejaba de estar con este run run de que exista algún ruido que os despierte, aunque sé también que muchos y muchas me decís que no me preocupe y yo os lo agradezco, pero como os he dicho en alguna ocasión, quiero daros la mejor experiencia de ASMR bajo mis posibilidades, y para ello intento que no exista ningún ruido más allá que pues el ASMR o los inevitables como es el aire, el ventilador mejor dicho del ordenador, que no sé si lo escucháis, sé que escucháis el aire y ese sí que es verdad que como no lo encienda me derrito aquí. Así que nada, chicos, muchas gracias por estar un día más conmigo
descanséis.